Hoy les traigo el séptimo capítulo del spin-off de la serie Matarife Abogánster, en el cual Daniel Mendoza nos hace un recorrido por diferentes episodios violentos de nuestro país, que han favorecido a la oligarquía que se ha hecho a los poderes políticos en alianzas con grupos paramilitares, narcotráfico y monumentales actos de corrupción, persecución y aniquilación de sus opositores. Pero también deja en evidencia la frustración que le ha causado este proyecto investigativo y periodístico, que le ha costado su paz y su tranquilidad, y lo ha llevado al exilio en diversas ocasiones, por las diversas amenazas que ha sufrido debido a todos los hechos que ha revelado en los diferentes capítulos de la serie Matarife. Hilos rojos color sangre. Ahí está incrustada en la textura motosa de sus entrañas su enfermizo ADN genocida. Esas son las autopistas del dolor por las que transitan los crímenes y masacres que son la gasolina del sistema homicida que a mala hora engendró y malparió al abogánster. Los hilos que hoy lo pinchan y amarran a la historia de nuestra tragedia. La historia, nuestra historia. ¿De dónde nacen las primeras puntas? ¿Qué fue lo que les dio el color? ¿Cuál es el componente químico que tinturó las fibras hasta adquirir aquella intensa tonalidad homicida? Nuestra historia, de la semilla a la fruta, está envenenada por la codicia de una élite cruel, inhumana y esclavista propietaria de la tierra y de los medios de producción. De la colonia al oscurantismo uribista, el territorio nacional ha estado repartido de forma tan desigual que hoy en día el 1% de los grandes hacendados continúan siendo los dueños de la mitad de las tierras productivas del país. Si preguntan por el embrión de la violencia colombiana, ahí lo tienen. Está precisamente allí, en el sinsabor del campesino al que se le iba la vida arando la parcela que a sus ancestros le robó el terrateniente, cuyo linaje de hiena le impidió siempre realizar una reforma redistributiva, política y social que le devolviera al labriego por lo menos un poco de lo que le habían quitado. Eso fue precisamente lo que llevó al atraso, a encerrarnos en una economía chichipata centrada en el oro y el café, cuyo horizonte llegaba solo hasta la miserable vanidad de aquella oligarquía ladrona que llegó a tragárselo todo desde el momento mismo en que tocaron la tierra las pisadas de aquellos hombres en armadura que descendieron de las 3 carabelas. Luego, tras el paso de las cosechas y el engorde de los novillos, aquellos hacendados empiezan a construir centros de comercio de sus productos sin saber que estaban fecundando una nueva forma de riqueza. He aquí la naciente industria nacional, centralizada en 2 ciudades: Medellín, joya empresarial manufacturera, y Bogotá, capital que para inicios del siglo XX llevaba ya un tiempo bautizada como la Atenas latinoamericana, por ser un magnífico centro cultural en donde, en medio de las aulas universitarias, los grandes teatros y las tertulias de intelectuales efervescentes de sabiduría que vinieron siendo los primeros progresistas, se fue gestando una nueva clase política dentro de la añeja e inhumana élite gubernamental conservadora que llevaba siglos gobernando la nación. Esta corriente renovadora pugnaba en contra de la violencia fratricida con la que la oligarquía rural ejercía el poder desde la colonia, dándole vida propia a esa palabra que en Colombia terminó convirtiéndose, con horror debo decirlo para mi generación, en un término natural y neutral, usado diariamente en periódicos y noticieros: la masacre. Para esa época,
la más sonora de ellas, que en 1928 le llamaron la de las bananeras y fue ordenada y ejecutada por el gobierno nacional en contra de un grupo de campesinos que salió pacíficamente a marchar por un salario digno. Mataron a fusil y machete durante semanas a más de 2 millares de labriegos, mujeres y niños. De esta juntanza de riquezas, que es el cóctel criminal que agrupa a los gamonales y a los nuevos ricos, que eran los nacientes comerciantes, empieza a cobrar vida la élite empresarial que florece especialmente en Medellín, centro de acopio del café como principal producto de exportación, y Bogotá, eje principal de la política nacional. Y es entonces cuando los bancos le dan las primeras puntadas financieras que le remiendan el buche a todas esas larvas corporativas que no han parado de tragarse nuestras riquezas. Ese trío incestuoso, grandes empresarios, poderosos políticos y acaudalados financieros componen la llamada supraélite que hasta el día de hoy manipula nuestro destino. Esa supraélite es la cuna de aquellos monstruosos bebés glotones que se convirtieron en los Sarmientos Angulos y Santo Domingos y Gilinskis, Lules y Geas, a los que les crecieron décadas después antenas, convirtiéndose en las cadenas radiales de televisión RCN, Caracol, en la revista Semana, en el periódico El Tiempo y en el resto de bacterias destructivas de la verdad, que es la única arma que tienen los periodistas serios como Gonzalo y Julián, que son los que sostienen esta historia con las investigaciones que semanalmente publican, arriesgando su vida en este país parapléjico y desmemoriado. Y fue esa naciente supraélite la que planeó y ejecutó el primero de los grandes magnicidios de la historia. Entre los gringos y la oligarquía colombiana, a mediados de siglo, asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, el caudillo del pueblo, por el solo hecho de defender en plaza pública el naciente ideal progresista que buscaba mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y campesinos. Lo que en realidad más emputó a todos esos gamonales con alma de príncipes, dueños del territorio nacional entero, fue que Gaitán les exigiera, recio y frentero a los monarcas, una inmediata reforma agraria. Dejen por ahora sentada en los cuadernos esta anotación. Los ricos han estado matando gente desde la colonia para evitar esta reforma que les arrancaría más de la mitad del patrimonio. Reforma que sí llevó a cabo el resto de países suramericanos. La muerte de nuestro amado prócer Gaitán incendia la mecha de la guerra que no ha parado hasta nuestros días. Los ejércitos de campesinos liberales, cachiporros antieclesiásticos, ardidos con la muerte de aquel líder glorioso, se empiezan literalmente a picar y a destripar con los pájaros también campesinos, rezanderos todos del Partido Conservador, y ambos bandos convierten a Colombia en la cochambrera de sangre en que se había transformado la nación. Como ven, para 1932 llevábamos ya más de una década despedazándonos. Precisamente el 25 de noviembre de aquel año sangriento, del vientre de doña Celia Sierra, fecundo de Luis Elías Uribe, llega al mundo el malnacido Alberto Uribe Sierra, el papá del Matarife. El engendro que crea al engendro crece entre la matazón rural antioqueña que finaliza con la repartija del poder que transan las élites de ambos partidos, llamado el Frente Nacional, que en resumen se traduce en el pacto de ladrones con el que los políticos de lado y lado se robaron el país durante casi 2 décadas, desde 1958, y que consistía en el démonos pasito con permiso para atracar otorgado a cada partido,
El conservador, que tenía el derecho a poner presidente durante 4 años, y el liberal otros 4. Este pacto macabro dura hasta 1974. Para esa época estaba a punto de nacer el Cartel de Medellín, que es el padre de la más poderosa de las élites que ha controlado a Colombia. La mafia coquera que contagió de muerte y maldad la sociedad y que llenó de plata a las lejanas élites de provincia que armaron todos esos ejércitos privados que entraron a los pueblos con motosierra a tasajearlos a todos. En los 70s medianeros, el Matarife, la pieza que unió a los narcos con sus sicarios y a los hacendados de genética genocida, caminaba imberbe por los hermosos corredores de la Universidad de Antioquia. Y yo era ese nené consentido que acababa de pasar de la teta al tetero, el nieto de aquel gamonal boyacense nazi, Pablo Mendoza, que adoraba tanto al Führer que decoró la fachada de la casa de su hacienda en Chía con una esvástica primorosa, que le dio vida a mi padre y que bien supo heredarle el extremismo derechoso. Ese ingeniero pintoso que conoció a mi madre en las aulas de la pomposa y capitalina Universidad de los Andes, aquella hermosa intelectual con la que terminó casándose y que era hija de un industrial bohemio, poeta y soñador que fundó una gran industria y que terminó sus días viajando por el mundo y mirando el mar. Ese es mi abuelo materno, quien quizá fue el que me salvó de haber terminado convertido en mi papá. Helo ahí, Roberto Leal, el primer progresista liberal, socialdemócrata y anticlerical que conoció este subversivo que aquí les habla y que le acaba de quitar el pin a esa granada que palpita al ritmo exacto de mi corazón antes de estallar. Y entonces, en estos los tiempos del Matarife, fue cuando los hilos empezaron de nuevo a gotear. Gotas. Gotas. Gotas que lo tiñen todo. Lágrimas que lloran mis hilos. Hijos del país manchado al que de un tajo le abrieron la barriga y le sacaron el feto. Somos el resultado del aborto que a patadas nos provocó el Matarife. Él es el peor de nuestros males, la enfermedad terminal que aún no nos ha podido vencer. Ese que ven ahí, el que habla como curita cuando está junto a esa paloma, nieta de aquel cuervo asesino llamado Guillermo León Valencia, el carnicero de Marquetalia que ordenó la masacre de decenas de campesinos que salieron a protestar por el abandono de su gobierno. Él quería Paloma y ahí está el resultado hoy. Con Paloma no va a ganar la elección. Paloma llevaba 12 años en el Senado y apenas tenía el 1% de intención de voto. Paloma no tiene cuándo llegar. Paloma, una señora que se levanta todos los días por la mañana a gritar y decir Uribe es mi papá y yo lo voy a llamar todos los días para que me diga qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que decir? Pues, y fuera de eso ahora le ocurre que es que va a ser el ministro de Defensa. Pues. ¿Qué argumento? Allí, Uribe, el que les está a todos metiendo el dedo en el culo mientras les anuncia su repentina conversión a la tolerancia. Helo aquí mismo frente a ustedes, el creador del mecanismo que persiguió, torturó y asesinó
centenas de homosexuales, quien pormenorizó y degradó a toda la comunidad LGBTI frente a la ley y la Constitución, anulándoles sus derechos al punto que les negó su condición humana, tratándolos en negativo cuando se atrevió a llamarlos no heterosexuales. Hemos recibido una carta de población no heterosexual. Álvaro Uribe Vélez, el violador que a la fuerza accede carnalmente a sus empleadas, el que doblegó al pueblo con sus reformas esclavistas. Uribe, el lavador de dólares que dejó parqueado su helicóptero en el complejo cocalero llamado Tranquilandia. Ese es el Matarife, el hijo de Alberto Uribe Sierra, el fétido mafioso que le lavaba la plata a Pablo Escobar, testaferro de sus propiedades y helicópteros. Ese mismito, al que lloró la fundación de Pablito. Pablito, su padrino, su mecenas protector, el que le hizo el inmenso favor de matarle a Uribe Senior para quitarle el cargo en la aerocivil que tanto necesitaba el gran capo de la mafia para que sus avionetas pudieran despegar cargadas de cocaína y aterrizar livianas después de haber descargado el cargamento en Sinaloa. Uribe, el asesino que de presidente nos puso la mafia. El que echaron de la alcaldía de Medellín por andar de relacionista público y asesor gubernamental del cartel que gobernaba la ciudad. Álvaro, Barito, como le decían sus amigos mafiosos, el más grande mecenas de las AUC, esas fieras despiadadas que ejecutaban las masacres que él, desde el Palacio Presidencial, patrocinaba y aplaudía. Me tomaría horas narrar las sangrientas hazañas de este asesino que, para cobrarle a los gringos los muertos guerrilleros por los que estaban pagando a través del Plan Colombia, se le ocurrió decirle a sus fieras del ejército que capturaran jóvenes inocentes, les pusieran botas y camuflados para que, ya disfrazados de guerrilleros, les dieran la ráfaga de gracia que los transformaba en esos positivos tan falsos como reales fueron los balazos que los convirtieron en una cifra más del balance criminal de este tirano brutal. Uribe, al que se le mató un hermano por andar traqueteando en una aeronave cargada de coca. El otro falleció en su lecho siendo el gran patriarca de la familia de narcotraficantes Los Cifuentes Villa. Y al último, al menorcito, a Santiaguito, se lo encanaron el año pasado por ser otro sociópata igual que él, narcoparamilitar, ejecutor de humildes campesinos y creador del clan de homicidas llamado Los 12 Apóstoles. Álvaro, Uribe, Vélez, El del Aro, La Granja, San Roque, La Solita y todas las demás. El que convirtió el DAS, su departamento de inteligencia, en la filial más productiva de su aparato asesino. El que nos mató a Garzón y a Lara Bonilla. El valeroso prócer al que hoy en día representa ese hijo chueco y torcido que se le vendió a los asesinos de su padre, y al abogánster, a quien no para de chuparle las hemorroides. El Matarife, el gobernador asesino de grandes humanistas y defensores de derechos humanos, verdugo de Jesús María Valle, Eduardo Umaña y de Eduardo Díaz, y de la banda La Terraza entera, organización sicarial que mató a media docena de ilustres personajes que, por órdenes de Uribe, que como siempre, con sangre ha labrado su impunidad, a Carlos Castaño, su perro fiel, lo mandó a matar a sus propios matones cuando los tuvo a todos junticos montados en 2 camionetas que iban para una rumba que había organizado como señuelo en su finca, crucificándolos a balazos dentro de los vehículos retorcidos por las centenas de tiros que a los bandidos dejaron como coladeras. Carlos Castaño, el que trataba como al hijo querido y al que también decidió asesinar para terminar de echarle tierrita a sus tantos e ilustres crímenes presidenciales. Uribe, el que mató a Villalba, a Carlos Areiza y a otros tantos de los buenos muertos que lo sapearon.
El mismo matón que asesinó a Pedro Juan Moreno, su fiel secretario de gobierno, el neonazi aquel a quien Uribe mismo se indicaba de ser su mejor amigo, el que armó de fusiles y les dio chapa estatal para matar a las convivir, aquellos ejércitos sicariales de crueles bandidos que no pararon de torturar y ejecutar campesinos humildes, el mecenas creador de todos los monstruos, de Mancuso 00, Jorge 40, Hernán Giraldo y todos los demás al que las moscas hoy le muerden el alma. Uribe Vélez, el gran jerarca de su familia de ampones. El que se le torció a sus amigos narcos y paracos, se los vendió a Bush para que no se lo llevaran a él. El de Orión, el que se tomó a sangre y fuego la Comuna 13 y sepultó centenas de muchachos en la escombrera. Álvaro Uribe, el que puso de presidente al payasito ventríloco que ven ahí. El horripilante chulo mortuorio que ahora nos quiere meter a Palacio a esa rechoncha paloma engordada por la misma cocaína, las mismas balas y crímenes que han hecho del Matarife el más peligroso asesino que ha pisado el suelo por el que hoy transita mi pesar. Y lo más malo de Álvaro Uribe, que hoy para mí es un hombre, fue mi amigo, pero es malo, es mentiroso, es tramposo y es manipulador. Uribe, el que puso a Yidis y a Cuello Baute a gestionar la compra de su reelección, ese torcido que ejecutó precisamente con el padre del hablamierda aquel que hoy me tiene pegando letras al amanecer, mientras en mi cabeza gotean los hilos que ahora lo tienen flotando a mi lado en este charcal de sangre que se tragó mi vida. El masacrador, el homicida, el traqueto, el reparaco, el matacampesinos, el narco, el mafioso, el coquero, el narcotraficante 82, el extraditable, el presidiario, el expresidiario, el hijo de Traqueto, el padre de 2 traquetos, el hermano de Traqueto, el hermano de Paraco, el 12 apóstoles, el Cifuentes Villo, el coime del capo, el celo mama Pablo, el areo civil, el vendelicencias, el tortura estudiantes, el sanguinario, el puerco genocida, el chupasangre, el ralito, el sepulturero cabatumbas, el capo mayor, el jefe del cartel, el depravado, el pervertido violamujeres, el chueco, el rata, el falso, el mugre, el sucio, el ladrón, el roba al pueblo, el ley 100, el miserable, el corrupto, el subastaconciencias, el craneacrímenes, el comprajueces, el caspa, el lamboneagringos, el compraelecciones, el pela el cobre, el que puso a Yidis, el alquila testigos, el transaelecciones, el putea al país, el chalanea pueblos, el echaplomo, el verdugo, el chanda, el mierda, el habla mierda, el culebrero, el engatusador, el ladrón, el maniglargo, el choro, el rata, el chompiras, el torcido, el chupasangre, el atracador, el puñalero, el quiebramigos, el matagueis, el pateavidas, el titiritero, el matoalñeñe, el ponebobos, el puso a duque. Él, ese es él, el que la violó, el estuprador, el vendepatrias, el apátrida, el criacuervos, el sacaojos, el negociaconciencias, el chuzateléfonos, el vomitasangre, el mochacabezas, el 12avo apóstol, el torturador, el metro, el doblecero, el nutibaro, el parrio castaño, el amamantamancuso, el asesina indígenas, el picagente, el gonorrea, el liquida próceres, el parquea helicópteros, el tranquilandio, el matón, el mató a Galán, el mató a Lara, el mató a Pizarro, el mató a Garzón, él los mató a todos, el que me mató, el buen muertero, el dio la orden, el Orión, el escombrero, el que les puso las botas, el 6402, el empala ilusiones, el matasapos, el sacatripas, el motosierro, el déspota negrero, el gamonal, el sacaculos, el que se caga en todos, el accionista mayor de la empresa criminal que tiene contratada a la abogánster que ven ahí, ese embrión que fecundó la mafia,
el malparido hijo del viejo criminal que anda cagado de la risa a su lado, el más grandísimo hijo de puta que ha parido Colombia, quien pinta mi obra y mi vida de horror. Ese es Álvaro Uribe Vélez, el asqueroso y sucio Matarife, causante de nuestro dolor.